Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy corresponde el libro de Jueces, capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas y las obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Gloria al Señor. Bueno, podemos ver aquí el día de ayer aprendiendo que el Señor envió un ángel para amonestar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había desviado y decíamos ayer que una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel era que tenían que sacar a todos los moradores que estaban allí, porque si no lo hacían, esto le iba a hacer, hermano, tremendo tropiezo para ellos. Y aquí en el versículo 2 dice que iba a ser tropezadero, iba a ser personas que le iban a hacer menguar en la fe. Pero no, ellos prefirieron hacer los tributarios, hacer los que trabajasen en favor de ellos, quizás los trabajos que ellos no querían hacer. Pero todo esto trajo consecuencias, y vemos aquí que dice la palabra del Señor que ya Josué había hecho su trabajo, había dado la tierra a cada una de las tribus, a cada una de las familias, y le había designado a cada uno el territorio. Y dice ahí que mientras Josué estuvo, el pueblo le sirvió al Señor, los ancianos que estuvieron a su lado, toda esa generación conoció, vio un Dios maravilloso que hizo, que obró, que se manifestó en favor de su pueblo. Y dice la palabra que ellos sirvieron diligente al Señor. Pero cuando Josué murió, dice que tenía 110 años. Cuando muere Josué, cuando muere esa generación también, dice el verso 10, y toda la generación, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Dice que se levantó una generación que no había conocido a Jehová y que no había visto la obra que él había hecho en medio del pueblo de Israel. He aquí un punto importante, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros para que nosotros seamos familia y como familia podamos instruir y dar esa instrucción, esa enseñanza a nuestros hijos en el nombre del Señor. En los últimos discursos que Josué dio allí en Josué capítulo 24, él le dijo a la nación: escojan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado con mucho énfasis está en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 al 9. Y es de
instruir, de repetir estas palabras que el Señor nos ha dado, de atesorarla en nuestros corazones, de hablarla a nuestros hijos, al levantarnos, al acostarnos, cuando andemos por el camino, a escribirla en las paredes de nuestras casas, en las puertas, en los postes, para que esta palabra no sea olvidada. Y esta generación que sucedió a Josué, dice ahí que murió Josué, murió también los ancianos que vieron las maravillas, que vieron la grandeza de Dios, cómo Dios peleó en favor de ellos y les dio esa tierra en posesión que ellos estaban habitando. Pero dice que esta generación no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho en medio de Israel. Nosotros, hermanos, somos los encargados de instruir, de dar esa instrucción a nuestros hijos, de pedirle a Dios pues que nos dé la sabiduría para que nuestros hijos puedan captar la enseñanza, y también de pedirle al Señor esa instrucción para que ellos también tengan ese encuentro maravilloso con el Señor. La generación de Josué había visto las maravillas, y cuando ellos cruzaron el Jordán, hicieron un altar allí conmemorativo para no olvidar lo que Dios había hecho. Pero al parecer el altar se destruyó, se pasó, esa generación pasó el tiempo y se olvidaron. Qué triste es cuando nosotros nos olvidamos de Dios. El error más grande que puede tener el ser humano es olvidarse del Señor. Y esta generación no conoció lo que Dios había hecho, no conoció el nombre del Señor y lamentablemente se desviaron. Dice el verso 11 y 12 que ellos dejaron al Dios de sus padres y que los había sacado de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Hay gente que no es agradecida. Mire, Dios tuvo que meter su mano en favor del pueblo de Israel para poderlo sacar de Egipto. Esa servidumbre que ellos tendrían allí en Egipto, si la mano de Dios no hubiese obrado en favor de ellos, hermanos, hubieran pasado muchos años, pues cada día era mayor la opresión, cada día era mayor el trabajo que le ponían. No podían, hermano, hacer más nada, estaban subyugados allí en Israel, en Egipto, pero Dios estaba con ellos y le libró. Y dice que ellos dejaron a Jehová, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto, y se fueron en pos de otros dioses, en pos de los dioses que estaban allí alrededor de los pueblos. Y dice, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Qué triste es cuando el hombre se aparta de Dios, después de haber conocido la verdad, después de haber sido instruido, se aparta de Dios para hacer cosas, hermanos, que desagradan a Dios, que no edifican. Qué triste es cuando el hombre deja a un lado a Dios. Todo esto trae consecuencias y más adelante la veremos, pero mi llamado hoy es para que usted, padre de familia, dedique tiempo a la palabra de Dios, de instruirla a sus hijos brevemente. No es que va a agarrar y va a dar un discurso de 2 horas para que sus hijos aprendan bastante, no. Brevemente, en 5, en 10 minutos, usted puede enseñarle la palabra. No hay mejor universidad, no hay mejor colegio, no hay mejor escuela que la que está en la casa. No hay mejor maestro para los hijos que los padres, que le enseñen la palabra, que le instruyan la palabra. No, hoy nosotros, hermanos, recibimos la palabra gracias a una generación que ya pasó. Mis padres, aunque no sabían leer ni escribir, pero inculcaron la palabra en mí, y hoy está en mí la palabra. Ahora depende de mí si yo le dejo esta enseñanza también a la siguiente generación que viene después de mí. Así que yo te animo en el nombre del Señor para que hables la palabra de Dios en tu casa, para que la instruya y no suceda lo que sucedió en el tiempo de Josué, que pasó esta generación que había visto las obras del Señor y se levantó una nueva generación que no conoció a Jehová
ni la obra que él había hecho. Así que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Oscar Castillo. ¿Quién es el hermano Oscar Castillo? El hermano Oscar Castillo es un pastor que viene desde Venezuela y viene con destino hacia el África, allí encargarse de la obra allí en el África. Y esto lleva tiempo. Nuestro hermano Oscar salió hace más de un año, lo agarró la pandemia en medio del camino, estuvo en Colombia un tiempo en espera de que los vuelos pudieran salir nuevamente. Allí se le venció el pasaporte, tuvo que regresar nuevamente, hermano. Y ha sido un proceso largo, así como dice la canción, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Pero en medio de esto han tenido experiencias. Y hermano Oscar, antes de que expliques tu versículo, cuéntanos parte de esa experiencia que tuviste allí, en todo eso, en ese retorno, porque muchas veces uno piensa, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente? Que esto no es de Dios, que es una cuestión humana. Y también puedes animar a aquellos que están esperando, que uno en la espera se desespera. Puedes animar a aquellas personas que están esperando el tiempo de Dios para su salida. En el nombre del Señor, cuéntanos y después predicas allí tus versículos. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Ah, gloria a Dios. Ahora sí. Bueno, estaba hablando sobre lo que comentaba el pastor Frank, mi cuñado, que Dios lo bendiga. El viaje ha sido largo. La espera ha sido larga. Pero aquí estamos, gloria a Dios, contentos, alegres. Y ahora mirando este ojo que me está viendo, que es la cámara. Qué bueno estar aquí enfrente de estas cámaras, bajo la bendición del Altísimo. Bien, estamos en el matutino. Yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi familia que está por allá lejos. Yo sé que ellos nos ven, siempre están pendientes, mi papá, mi mamá. Que Dios les bendiga a todos ellos, a mi familia de sangre, mis hermanos. Es una bendición, ¿sabe? Saludo a mis hermanos de la fe que en Venezuela estuvieron orando por nosotros, mi esposa y por mí, para que Dios nos trajera con bien hasta acá. Y continuar esta marcha misionera no fue fácil. Hace más de 700 días que salimos de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, de la misión 1, donde estábamos pastoreando ya hacía 15 años allí. Una hermosa congregación que Dios nos entregó por ese tiempo. Y bueno, hermano amado, llegó el llamado de Dios a la 1 de la madrugada, hora venezolana. Aquí eran las 6 aproximadamente, estaban en un altar y Dios pues habló a nuestro pastor y llamó a esa hora, hermano amado, y vino la convocatoria de Dios. ¿Estás dispuesto? Yo dije, amén, heme aquí estoy. Y quizás los planes de nosotros eran 30 días para estar en Barcelona, pero 30 días se transformaron en 700 días. Así que no te preocupes cuando tu promesa o la promesa que te hizo el Señor tarda un poquito más del tiempo esperado. Dice que aunque la promesa, aunque el llamado, aunque lo que prometió tardare, dice tardará un poco de tiempo, pero espérala, porque Dios cumple sus promesas. Entonces yo agradezco a Dios por la familia que ellos han orado, mi papá y mi mamá. Gracias a Dios primeramente a ellos soy lo que soy. Como decía el hermano Frank, los padres nos han inculcado, nos han enseñado. Gracias a Dios por eso. A nuestros hermanos de la fe allá en Venezuela que oraron, que no dudaron, que siempre se mantuvieron orando por nosotros. Y a la familia de la fe y aún la familia de sangre que consigo acá, mi pedacito de sangre, como dice, a mi hermana Verónica, a mi hermano Frank, mi cuñado, que están aquí, a mi sobrino Isaac, que ellos nos reciben.
Y si fuese poco, hay una familia de la fe aquí también en Barcelona. Gloria a Dios por mis hermanos que me reciben con alegría, a mí, a mi esposa, a estos misioneros que van caminando donde Dios los lleve y hacia donde Dios quiera. Y aquí estamos nosotros para servir al Señor. Humildemente, de todo corazón, venimos con gozo y alegría para servir al Señor. Así que cuando tú estés pensando que se acabó la oportunidad, que ya no hay tiempo para ti, tranquilo, espérate un poquito más, que Dios te va a dar la respuesta. Cuando salimos aquella vez nos quedamos en Bogotá, capital de Colombia, y estuvimos ahí y la aerolínea decía, esta semana que viene van a viajar, esta semana que viene van a viajar, y esas semanas y semanas acumularon 3 meses. Cuando yo le escribí al pastor Puertas sobre esta situación, él me dijo, bueno, tú sabes que Israel duró 40 años, tú no has tenido todavía, no tienes ni 10 años, y ese consuelo vino a mi vida. Y yo dije, bueno, nosotros tenemos solo 3 meses, así que no te desanimes, me dijo el pastor, mientras estés ahí predica, mientras estés ahí haz la obra de Dios. Y fue una bendición, pudimos orar por los enfermos, pudimos predicar, pudimos hacer altares, cultos, aún hasta vigilias hicimos. Toda la gloria se la damos a Dios. Se hizo ayuno por las almas. Hermano, eso lo hace el Señor. Fue un tiempo allí que quizás no estaba para nosotros programado, pero Dios sí lo tenía programado. No te desanimes, no importa cuánto tarde, confía en el Señor y Él hará. No fue fácil, después volvimos otra vez a la segunda vuelta y veníamos con cierta intriga, quizás humanamente hablando, pero Dios tenía todo controladito, mi hermano. Así que llegamos con bien, no tuvimos ningún inconveniente. A pesar de que al principio veíamos difícil las cosas, allí Dios ponía a las personas indicadas como ángeles, como dice la Biblia. Nos enviaba ángeles en el camino y entonces nos ayudaban, nos asistían. Y gracias le damos a Dios que Él nos vistió con gracia, con una bendición, y hemos llegado en victoria. Gloria al Señor, qué bueno es el Señor. Y para continuar con la palabra, aquí en el libro de Jueces, un libro que está establecido con la misma finalidad que su palabra dice, o su nombre, como es Jueces, que viene de leyes, que viene de juzgar, que viene de dictar sentencia. Aquí vemos a un pueblo llamado Israel que se desvió, que no quiso cumplir y que no quiso continuar, bien sea porque no tenía la enseñanza, como decía el pastor Frank, o no estaban instruidos. Lo cierto es que murió el hombre de Dios, Josué, y cuando muere parece que se acabó todo. Hay gente que piensan que el reino de Dios en esta tierra, el evangelio de Jesucristo depende de 1 o de 2 personas. No, hermano, todos nosotros estamos llamados a dar testimonios, estamos llamados a serle fiel al Señor. Versículo 13 dice, y dejaron a Jehová. Fíjese que comienza de la misma forma que el versículo 12 anterior. En el versículo 12 y en el versículo 13, desde el 11 exactamente hasta el 13, vemos a un pueblo que se apartó del Señor, que dejaron las leyes, que dejaron los mandatos del Señor y se fueron lejos a servir, según el texto lo dice, adoraron a Baal y a Astarot. Fíjese, Dios es pagano. Versículo 14 dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Oiga bien, se pusieron a servir y se fueron a servir a dioses paganos como es Baal. Baal en ese entonces era considerado el dios de la agricultura, del clima, el dios que podía bendecir el clima. Ellos se preocuparon por lo material. Era un pueblo que sembraban, que cultivaban, y ellos dijeron, tenemos que estar en la buena con Baal.
Y se olvidaron que no era Baal, era el Dios Yahvé, a Jehová, a quien ellos habían servido, a quien sus padres habían honrado, y había Dios hecho cosas grandes con ellos. Pero ellos se olvidaron y comenzaron a adorar a Baal. Adoraron a la diosa Astarot, una diosa pagana. Se habla de esta diosa, era la que producía fertilidad, hablaba de la sexualidad y todas estas cosas. Y ellos tenían a estos dos dioses porque al parecer al hombre le importa es lo material, lo superficial, lo físico, y dejaron de adorar al Señor. Esto causó la ira. Versículo 14 y versículo 15, vemos cómo el Señor, y voy a leer el 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Deben recordar, mis amados hermanos, y todos los que me pueden ver y escuchar, que ya Dios por allá en Números, en el libro de Números y en el libro de Levítico, por capítulo 26, Levítico 26 y Deuteronomio, versículo 28, capítulo 28 en adelante. En estos dos libros ya Dios le había advertido a Israel sobre el pacto que había hecho. Dios le había dicho que tenía pacto con ellos y les dijo: si ustedes oyen atentamente las palabras que yo les hablo y las viven y las cumplen, entonces les vendrán todas las bendiciones. Pero en esos capítulos que acabo de mencionar y en esos libros, también había una sentencia para el pueblo de Israel si no cumplían con todo esto. Así que la ira que se enciende aquí en el versículo 14 y versículo 15 dice: por lo tanto Jehová ya se los había dicho allá anteriormente. Ya Dios les había hablado que si desobedecían venía el juicio. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Así que se levanta la ira de Dios. Pero fíjese que Dios no quería airarse con el pueblo para destruirlo. La intención de Dios era provocar al pueblo a volver a Él, para que el pueblo volviese a Él. Llamar la atención del pueblo de Israel para que volviese a Él. Por eso que en Hebreos, bendito sea el Señor, allá en Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice que nosotros somos y estamos en un nuevo pacto, un pacto mejor, fue mejorado el pacto. Usted lee Hebreos capítulo 6, se va a dar cuenta que Dios nos ha dado un nuevo pacto. Porque dice, el primero ya pasó, estaba lisiado, estaba quizás errado en algunas áreas y quizás no se cumplió porque el hombre lo rompió, acabó con el pacto. Pero Jehová hizo un nuevo pacto y en Hebreo dice que nosotros formamos parte de ese nuevo pacto. Déjeme decirle que ahora usted tiene la oportunidad de formar parte de ese pacto del Señor. No se desanime, no se vaya a olvidar usted del Señor. Cuanto más Dios nos ame, más humilde, más sencillo y más agradecido debemos vivir. Que Dios me les bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos, amén, que han llegado aquí a ayudarnos también con el matutino. Son una bendición para la casa pastoral, amén. Bueno, entonces continuamos aquí con la enseñanza. El versículo 16 y 17 dice así: y Jehová levantó jueces que librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Bueno, gloria al Señor. Aquí estamos viendo cómo a pesar de todo la misericordia de Dios era grande para con Israel, ¿verdad? Dice que lo que explicaba nuestro hermano con respecto a esto, que por donde quiera que se metían, la mano de Dios estaba en contra de ellos. Pero en medio de todas esas cosas, Él levantó jueces que los librasen de la mano de sus enemigos. Pero una de las cosas que vemos aquí, que el pueblo de Israel solamente quería tener a sus jueces como un líder militar para que los ayudase a librar de sus enemigos, más no en la parte espiritual quisieron hacer caso. Ellos querían hacer las cosas a su manera. Y una de las cosas que resalta aquí, ¿verdad? En el versículo 17 dice: se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres. Era como que una vez que
se fueron de la tierra, los líderes que servían a Dios, bueno, ellos prontamente decidieron hacer lo que había en su corazón. Y qué triste es ver el final de ellos, viendo la intención de su corazón que no fue bueno. Ellos querían hacer las cosas a su manera. Y es triste cuando nosotros como seres humanos apenas nos apartamos de nuestros líderes, de aquellas personas que nos han dirigido espiritualmente y nos vamos a otros países, como lo que ha sucedido en nuestro país Venezuela. ¿Cuántos cristianos han salido de Venezuela por la situación económica? Que yo no critico eso de que se vaya, pero lo que sí veo mal es que una vez que van a otro país, dicen, no hay iglesia Luz del Mundo, y se apartan de los caminos del Señor, habiendo tantas iglesias en todo el mundo, ¿verdad? Entonces empiezan a hacer lo que hay en sus corazones. O sea, eso era lo que querían hacer, apartarse y vivir la vida a su manera, cuando realmente no se dieron a entender que no estaban sirviendo a Dios, sino que servían era al hombre. Mientras que estuvieron en la iglesia, servían era al hombre. Y es triste, mis hermanos, cuando hay personas así en la iglesia. Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros a no actuar de esa manera. Debemos respetar a nuestros líderes, porque son personas puestas por Dios para que nos ayuden, pero no debemos hacer las cosas para ellos. Recuerden que la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo de corazón, como si fuese para el Señor. Israel se apartó prontamente de los caminos del Señor, y aunque tenían sus jueces, bueno, actuaron, fue a su manera, como decir, ustedes nos libran de nuestros enemigos, ustedes nos ayudan en esto, a que mantengamos la paz, pero en la parte espiritual no queremos nada, nosotros haremos las cosas a nuestra manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y la pandemia, pues nosotros podemos ver también que dio a conocer lo que había en la intención de muchos de los que venían a la iglesia, ¿verdad? En la pandemia usted le demostró a Dios si usted realmente amaba al Señor. Recuerde que no pudimos ir más a las iglesias. Bueno, nosotros gracias al Señor vivimos aquí en la iglesia, pero aquellos que no pudieron asistir a la iglesia durante esos meses, bueno, luego cuando se volvieron a abrir las puertas ya no los vimos más. ¿Por qué? Porque era lo que había en su corazón, ¿verdad? Tal vez estaban esperando algo. ¿Cuántas personas esperan cualquier cosita que suceda en la iglesia para decir, me voy de aquí, ya no voy a ser más cristiano, no soy cristiano por el pastor o por la pastora, no soy cristiano por esta persona que me trató mal? Cuando usted realmente sabe que eso es mentira, que usted estaba con una intención de hacer las cosas a su manera. Recuerde que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros como seres humanos siempre sabemos que es lo correcto. Israel no quiso seguir los mandamientos que sus padres siguieron, no quisieron obedecer a la ley de Dios, sino que a sus propios deseos. Querían ser como las demás naciones, ¿verdad? Adorando diferentes dioses, y esos diferentes dioses que ellos tenían normalmente los inclinaban a hacer cosas malas, ¿verdad? En cuanto a la sexualidad, en cuanto a sacrificar a sus hijos y otras depravaciones que iban en contra de las leyes de Dios. Y hoy en día también podemos ver una corriente muy triste, ¿verdad? Dentro del ámbito dentro del ámbito de la gente que está en la fama, ¿verdad? Que se hacen llamar cristianos, pero hacen cosas que van en contra de la palabra, porque todos nosotros lo debemos filtrar por la palabra. Y cuando nosotros filtramos la vida de estas personas, nos damos cuenta que no están bien delante de Dios. Hay una pareja en particular que están siendo muy famosos y se dicen llamar cristianos, pero en una entrevista escuchaba al chico hablar, que él decía que le había puesto el nombre al bebé que van a tener, porque es un nombre que no identifica ni a hombre ni a mujer, y no sabe si va a ser hombre o mujer, o va a ser, y especificó ahí la otra corriente que se me ve ahorita, que no se catalogan ni hombre ni mujer. Cuando yo escuché esa entrevista me conmovió, y yo decía, Dios mío, qué fuerte la situación ahorita para nuestra generación, para nuestros hijos, ¿verdad? Que están creciendo. Por eso la importancia de nosotros como padres, como decía nuestro hermano Fran al principio, de instruirlos bien en los caminos del Señor, y luego ellos decidirán si van a servir sí o no al Señor. Pero a nosotros nos corresponde enseñarles la palabra, para que cuando nosotros no estemos o en una situación difícil, ellos puedan decidir servir al Señor, así como lo hizo Daniel, que alejado de sus padres se mantuvo firme, así como lo hizo Samuel y muchas otras personas jóvenes que vimos que apartaron del Señor, pero se mantuvieron en los mandamientos del Señor. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a permanecer fieles en el Señor, mis hermanos, que venga lo que venga. Si el día de mañana vuelven a cerrar las iglesias, si el día de mañana la iglesia empieza en persecución, nosotros nos podamos
podamos mantener firme bajo estos mandamientos para alcanzar el reino de los cielos. Y bueno, ahora vamos a dejar con usted a nuestra hermana Marlene, la esposa de nuestro hermano, para que también los salude a ustedes antes de dar la palabra del Señor. Dios les bendiga. Amén, que Dios me les bendiga a todos mis hermanos, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de este medio. Agradecida y contenta con el Señor por todas sus maravillas y por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ya estamos aquí gracias al Señor, gracias a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos que estuvieron orando por nosotros y el Señor pues nos ha traído en paz y en bendición. Gracias a aquellas personas que nos han apoyado, que nos han dado palabra de ánimo. Seguimos aquí sirviéndole al Señor con alegría y con gozo. Y bueno, ya el pastor estuvo, mi esposo, hablando acerca de nuestro trayecto para llegar acá a Barcelona y seguir nuestra vida misionera. Agradecida con el Señor por todas las cosas que Él hace con nosotros, porque estamos en las manos de nuestro Dios. Así que un saludo especial para la familia en Guanare, un saludo especial para mi familia en el estado Trujillo, Venezuela, y a todos aquellos que de una u otra forma han orado y nos han apoyado para que nosotros estemos acá en este lugar. Bendiciones, mis hermanos, y vamos a continuar con la palabra del Señor. En el libro de Jueces, capítulo 2, verso 18, dice de la siguiente manera: y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mis amados hermanos, en la palabra del Señor, en los 66 libros que tiene la Biblia, en este libro de Josué, cada libro tiene un texto clave. Y el texto clave del libro de Josué es el que acabo de leer, que dice: cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Dios, de una u otra manera, Dios libra a su pueblo. Dios en este tiempo obró de esta manera, levantando hombres, levantando mujeres para librar al pueblo de Israel de sus enemigos. La Biblia habla de varios jueces, habla de Otoniel, habla de Débora, habla de Sansón, hombres que en un tiempo, en una época, estuvieron allí batallando para librar al pueblo de Israel. Hombres que Dios puso para dirigir, para librar, para guardar a su pueblo. Asimismo, en este tiempo Dios también ha levantado hombres, ha levantado mujeres para guiar, para dirigir al pueblo de Dios. Y así, mis amados hermanos, desde el tiempo antiguo, desde el Nuevo Testamento, desde el tiempo pasado, Dios viene hablando a su pueblo, Dios viene librando a su pueblo. Y dice la palabra del Señor que cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Cuando Dios levanta un hombre, cuando Dios levanta una mujer de Dios y Dios lo pone en un lugar, dice que Dios está con esa persona. Así como estaba con los jueces, Dios está con los pastores, Dios está con los ministros. Cuando Dios pone a un hombre para dirigir a un pueblo, Dios está allí. Dice que cuando Jehová levantaba al juez, Jehová estaba con el juez, y en el mandato de ese juez Dios libraba a Israel de sus enemigos, porque Dios estaba con el juez. Y dice la Biblia que cuando el pueblo era oprimido, que cuando el pueblo era afligido, el clamor del pueblo llegaba al Señor y Dios era movido a misericordia a causa de los gemidos del pueblo de Israel. Por tal motivo Dios levantaba a estos hombres, a veces eran civiles, a veces eran militares, a veces eran hombres espirituales para librar al pueblo de Israel. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, cuando estemos en momentos duros, cuando estemos en momentos difíciles, cuando estemos en momentos de angustia, clamemos a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él será conmovido a causa de nuestros gemidos y vendrá la liberación para nuestras vidas. Nosotros, mis amados hermanos, debemos saber que tenemos un Dios grande,
Un Dios poderoso, que así como estuvo con Moisés, que así como estuvo con Josué, así como estuvo con Sansón, como estuvo con estos hombres que fueron levantados en ese tiempo, así el Señor está con nosotros. No estamos solos. El Señor está de nuestro lado. El Señor nos ayuda en todo momento. Solamente tenemos, mis amados, que clamar al Señor de todo nuestro corazón. Y que nosotros, hermanos, entendamos que nuestro Dios levanta hombres en cada tiempo, en cada momento, en cada época, y que estos hombres son de Dios y que nosotros debemos recibir la palabra, la orientación, la guía de los hombres que Dios ha puesto para dirigir a su pueblo, que Dios ha puesto para dirigir a la iglesia, que Dios ha puesto para que nosotros, hermanos, entendamos y comprendamos la palabra del Señor. Así como dice la palabra que Dios levantaba a los hombres y que Dios era movido a misericordia a causa del pueblo del Señor. Así, mis amados hermanos, nosotros creemos que Dios está con nosotros en este tiempo y que si nosotros doblamos rodillas, que si nosotros clamamos al Todopoderoso, que si nosotros levantamos la mano en el momento de la aflicción y de la angustia, dice la palabra del Señor que Él está por nosotros, que Él será nuestro socorro y que Él será nuestra ayuda. Dios me les bendiga, mis amados. Gloria a Dios. La paz de Jesucristo, mis amados. Continuamos, ¿verdad?, en esta maravillosa palabra del Señor. Estamos en Jueces capítulo 2, verso 19 al versículo 23. Dice la palabra del Señor: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones si arrojare de una vez, y no la entregó en mano de Josué. Bueno, mis amados, no fue fácil, ¿verdad?, para esta gente. Bendito sea el Señor. Como siempre, ¿verdad?, hemos venido hablando, hermano, con respecto a lo que es la enseñanza, la palabra. Hay gente que de pronto participa, ¿verdad?, de lo que solamente se sirve un servicio, por ejemplo, en una escuela dominical, en un culto de oración, en una vigilia, en un matutino, y quedamos hasta ahí, hermano. No, hermano, nos resta seguir indagando en la palabra, conociendo de ella, preparándonos cada día más. Jesús dijo, ¿verdad?, que era necesario escudriñar, hermano, para poder conocer más con profundidad las cosas del Señor. Y eso era lo que pasaba, o lo que está pasando, vamos a decir, en este tiempo, hermano, actual, como la iglesia del Señor. Perdemos el rumbo, perdemos la visión. A veces nos preguntamos, ¿qué está pasando? Estoy de pronto hablando en la parte ministerial, estoy iniciando en esto y no avanzo. Bueno, vamos a examinarnos hasta dónde hemos llegado, hermano. No solamente hablando de la parte literal, ¿verdad?, en la parte laboral. Si usted es un hombre que le toca, ¿verdad?, o una mujer trabajar todo el día, no solamente nos vamos a ir con un desayuno, necesitamos el almuerzo, la cena, una merienda, prepararnos, agarrar fuerza. Cuánto más en lo espiritual. Y esto era lo que estaba aconteciendo con la iglesia en este momento, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Hermano, había la confianza en el hombre. Hay mucha gente que le gusta estar atrás del hombre, solamente siendo allí, como se llama, un espectador. Pero terrible cuando nos toca de pronto enfrentar y entrarle en el escenario y ser el protagonista, mantener esa confianza en el Señor. Hace años atrás trabajé en una empresa y sí, hermano, yo, como dice uno allá en Venezuela, yo miraba los toros desde la barrera. Pero el momento cuando me tocó la responsabilidad, meterle el pecho a la situación, hermano, fue duro. Y entonces yo creo que esto era lo que le estaba sucediendo o le sucedió al pueblo de Israel, hermano. Estaban allí enfrascados solamente mirando al hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra mirada es en el Señor, puesto a Jesús, en el autor, en el salvador de la vida, hermano, en Cristo Jesús. Lo que Dios te ha dado, hermano, si Dios te ha llamado, Dios te tiene en este tiempo en ese ministerio, en esa responsabilidad, porque Dios ha visto la capacidad, porque Dios ha visto la virtud que hay en ti. A veces hay hombres que miran nuestras virtudes, pero
no las miran como las mira el Señor. Hermano, miremos, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en nosotros, la responsabilidad. Si el Señor te ha puesto hoy en ese cargo, en esa responsabilidad, si Dios te ha honrado hoy, es porque tienes la capacidad de llevar este trabajo, hermano. No hagamos como este pueblo, no hagamos como Israel, hermano, que cuando moría el líder, hermano, se descarriaban, se iban a las vagancias, hermano, se iban a sus dioses allí, a dioses ajenos, hermano. Y usted sabe que Dios es celoso, hermano. Dios es celoso con su pueblo. Todo aquel que ha sido redimido, purificado con la sangre del Señor, Dios lo cela, hermano, con un celo tan tremendo, hermano. No ese celo de hombre, sino ese celo de amor, hermano, de que cada día más podamos corregir nuestra falla, para dirigirnos, para conducir estas cosas como demanda la palabra en obediencia, hermano. Hoy el Señor está haciendo este llamado, hermano. Apartémonos de esos dioses ajenos, dejemos de mirar al hombre y mantengamos esa mirada allí al Señor. Mantengamos esa mirada, no solamente para llenarnos, ¿verdad? Yo hice esto, aquello, hermano. Toda la gloria es de Dios, hermano. Si hoy Dios ha quitado ese líder, Dios ha quitado ese hombre, esa mujer, y ha puesto a esa otra persona, ¿verdad? Vamos a darle el apoyo, hermano. Vamos a darle el apoyo porque se merece, hermano. Porque pronto, hoy está ese hombre allí, ese líder, ese pastor, ese ministro. Hoy estaré él, mañana podemos estar nosotros, hermano. Y sucedía esto con el pueblo de Israel. Dios, ¿verdad?, viendo la situación, bueno, no les daba la victoria. No quieren avanzar, no quieren continuar, no quieren estar bajo mi ley, no quieren estar bajo mis ordenanzas. Bueno, ahí tienen lo que debían de recibir, hermano. Esa gente se constituyeron, vamos a decir, como una piedra en el zapato del pueblo de Israel por su desobediencia, hermano. Tratemos nosotros de quitar esa piedra del zapato y caminemos, ¿verdad?, como Dios demanda. Caminemos como el Señor ha determinado, conforme a su palabra, hermano. No veamos las virtudes de los hombres, veamos a Dios, lo que Dios está haciendo con nosotros. El apóstol Pablo, en un principio, hermano, oye, la gente lo miraba, mira el que azotaba a la iglesia, y la gente, aún Ananías, cuando Dios le dio la orden para ir a orar por, le dijo: Señor, pero mira, oye, Pablo, no. Anda, es un instrumento, es un vaso, hermano, porque Dios estaba mirando más allá, hermano. Acordémonos del profeta Samuel también, cuando llegó a la casa de Isaí. Oye, estaba viendo a aquella gente, aquellos fisiculturistas, aquellos hombres que eran elocuentes, con poder, con autoridad. No, yo estoy viendo el corazón, es el más pequeño, y así estamos nosotros en este negocio, hermano. Usted como el pequeño de Dios, hermano, pero grande, con poder y autoridad, debemos de avanzar, hermano. Ha caído fulano, ha desmayado fulano, usted avance, hermano. Este negocio es así, hermano. No puedo, ay, pobrecito, ay, yo le dije. No, hermano, avance, reste, pelee la batalla por lo que usted tiene de parte del Señor. Esta gente declinaban, esta gente, cuando moría el líder, cuando moría aquel juez, cuando moría aquel hombre que les coordinaba, hermano, perdían el rumbo, se descarriaban. Oye, hay gente que también es así, hermano. Cuando está el pastor, hermano, oye, hermano, se le ve la aureola, se le ven las alas. Pero cuando el pastor se desaparece, se transforma. No, hermano, no es el pastor, no es el hombre. Tenemos los puestos ojos arriba de parte del Señor. Dios está mirando, hermano. Aún dice la palabra del profeta Jeremías, el corazón, hermano, lo discierne el Señor. Tengamos cuidado con nuestra conducta, hermano, aún con nuestra palabra. Acordémonos de María y de Aarón, aquel momento cuando hablaron de verdad lo adecuado, hermano, para contra su hermano Moisés. Pero a Dios no le agradó, hermano. Acordémonos que Moisés había tomado mujer cusita, aquella mujer negra, africana, hermano, y Dios no le dijo nada. Y esta gente empezaron a murmurar y se llenaron de lepra. Bendito sea el Señor. Entonces tengamos cuidado, hermano. Si el Señor hoy día, de pronto, hermano, está haciendo una transición pastoral, está haciendo una transición ministerial donde usted está como ministro, como miembro de una iglesia, hermano, vamos a darle apoyo, ¿verdad?, al hombre o a la mujer de Dios que viene allí, hermano, que de pronto viene con ese deseo, con ese amor, con esa pasión, con ese trabajo. No estoy diciendo que el que ha sido cambiado no era de Dios, hermano. No tomen en cuenta esto, sino que Dios está mejorando la obra del Señor. Yo siempre he marcado algo y he aprendido algo de un inicio, mis amados. Este negocio no es de los hombres, este negocio es de Dios, hermano. Hoy estamos nosotros aquí, hay una transición, puede venir otra gente, nos sacan a nosotros, nos ponen a otros. Amén, hermano, es el trabajo en el Señor. Y con esto cierro. Hay gente que se apodera, esto es mío. Yo he escuchado de pastor, esta iglesia yo la hice, esta casa pastoral, esto es de la iglesia, esto es mío, esto lo logré yo. No, hermano, nada es de nosotros, todo es de Dios. Solamente Dios nos ha puesto para ser buenos administradores de su obra por su misericordia. Puede ser, hermano, que afuera hay gente mejor preparada que nosotros, pero la misericordia del Señor. Entonces no diga lo que usted está allí administrando es suyo, diga esto es de Dios. Dios me ha puesto por su misericordia. Aún el apóstol Pablo, siempre con aquel temor, oye, yo soy el de los más pequeños. Dios ha tenido misericordia que me levantó de allí del muladar.
del basurero, no sé dónde lo ha levantado Dios, hermano, pero honre a Dios con lo que usted tiene, hermano. No se ponga a mirar, no se ponga a claudicar en dos pensamientos, que no me quieren, que aquello, que no. Avance con lo que tenga. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Una vara. Con eso conquistaremos, con eso haremos la obra. Con lo que tienes en tu mano, hermano, con ese ministerio, con ese talento, con ese don, avanza, desarrolla. No hagamos como este pueblo, como Israel, hermano, que cuando no estaba el líder, cuando estaba el hombre, se descarriaban, se volvían locos. No, hermano, cuando estemos solos, no con el hombre, sino con Dios, busquemos la dirección del Señor. Véase que hoy usted se está preparando, véase que hoy usted va a ser el día de mañana un sucesor de alguien, hermano, en un ministerio. Véase, prepárese hoy. ¿Para qué, hermano? Para que el día de mañana, cuando le toque la responsabilidad, usted tenga pantalones a cómo hacer el trabajo del Señor. Entonces, amigo, hermano, que usted está allí, ¿verdad?, con nosotros cada mañana. Queremos elevar esta oración, hermano, de fe. Queremos, ¿verdad?, hacer esta oración que no puede pasar por alto, hermano. No hay dinero, no hay tesoro que podamos acumular aquí en la tierra para dar el pago por un alma, pero ya Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Dios envió a su Hijo y nosotros solamente queremos elevar una oración conjuntamente, así contigo, usted que me está observando, usted que está allí en el secreto, usted que está allí calladito, hermano, usted que de repente no tiene a Cristo en su corazón. Necesitamos que usted eleve esta oración conmigo. Usted allí, hermano, usted está, coloque la mano derecha en su corazón y eleve la otra mano, ¿verdad?, hacia la parte arriba, declarando, y si quiere levante su cara o inclínela como usted quiere, en la posición que usted quiere, rodilla en pie, pero lo importante es que usted confiese conmigo en esta mañana. Allí donde usted está, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor, te pido, Padre, en este momento, que me recibas como el Salvador. Señor, te pido, Padre eterno, que me ayudes a avanzar en este negocio. Señor, te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, recíbeme como tu hijo. Anota mi nombre, inscribe mi nombre allí en el libro de la vida, en el Cordero de Dios, Padre eterno. Señor, te doy gracias, Padre, por oír mi voz, por inclinar tu oído, Padre, a esta sincera oración que estoy haciendo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con la sangre de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre eterno. Amén y amén. Una oración tan sencilla, hermano, y una transición y un cambio poderoso sobre tu vida. Solamente te resta, hermano, buscar una iglesia, buscar un pastor, un hombre, una mujer de Dios que te pueda dirigir bajo la dirección, ¿verdad?, en primer lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en dirección de esta palabra, hermano. Es la palabra del Señor. Escudriña, lee la palabra, indaga en ella, hermano. Dice la palabra que os parece que tenemos la vida eterna, hermano. ¿Quieres alcanzar, verdad, éxito en la vida en este tiempo? Escudriña, hermano. Hay un misterio a través de la palabra. Dios nos da sabiduría, nos da conocimiento, revela de ella, pero debemos de indagar, no para competir, no para estar allí, hermano, de pronto diciendo que yo sé que el otro, no, hermano. Sea para edificación, sea para edificar a otras personas, sea usted un instrumento, un canal de bendición para la gloria de su nombre. Entonces, mis amados, ustedes allí donde ustedes están, de verdad que han sido de alegría y de gozo para nosotros. Nos gozamos en este tiempo, invitándole para el día de mañana, a partir de las 5:45 AM, hora aquí España, Barcelona. Hermano, no dejes que te lo cuente, sea tú protagonista de la bendición. Hoy Dios anda buscando hombres y mujeres de verdad con capacidad, porque Dios está mirando las virtudes que hay en nuestras vidas. Hay virtudes, hermano, que de repente el hombre no alcanza a ver, pero Dios ya tiene el ojo puesto en tu corazón. Solamente di como dijo aquel profeta: heme aquí, y la obra sea hecha en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Será hasta mañana, Dios mediante, si Cristo no ha venido. Maranata, Cristo viene pronto. Preparémonos en el nombre del Señor. Hermano Puertas, volví a la iglesia después de haber estado mucho tiempo alejada de Dios, pero me he apartado del pecado. ¿Tengo que confesar mis pecados a los pastores? Ya lo confesaste a Dios. Y llegar a la iglesia con el saco de inmundicia que practicaste en el tiempo antiguo, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pediste perdón a Dios, te reconciliaste con Dios, el Señor te ha recibido. Bienvenida a casa, bienvenida al hogar, en el nombre del Señor. Da frutos de arrepentimiento.